Hice que despidieran a mi esposo de su trabajo solo por mis celos. Me llamo Juana. Tengo 33 años, y si pudiera regresar el tiempo, lo haría sin pensarlo. No para cambiar mi pasado por completo, sino para detenerme un segundo antes de cometer el error que transformó mi vida, el error que destruyó al hombre que más me amó, Leonardo. Siempre he sido una mujer intensa. No en el sentido romántico o apasionado que suena bonito en las películas, sino en el sentido más agotador que pueda existir. Soy de esas personas que sienten demasiado, que necesitan saberlo todo, que se inquietan por cualquier silencio, por cualquier mirada. Si alguien se retrasa 5 minutos, ya empiezo a imaginar lo peor. Si no contestan un mensaje, asumo que algo anda mal. Crecí en una casa donde el amor se demostraba con control. Mi madre revisaba los bolsillos de mi padre, le olía la ropa, le hacía preguntas disfrazadas de cariño. Yo le escuchaba decir cosas como, no es que no confíe, es que uno nunca sabe. Y aunque de niña me prometí no convertirme en ella, con los años descubrí que los patrones no se rompen tan fácil. Solo se transforman y se disfrazan de buenas intenciones. Cuando era joven, tuve relaciones donde yo siempre terminaba lastimada. Me enamoraba rápido, entregaba todo y, al primer síntoma de desinterés, me volvía obsesiva. Preguntas, llamadas, mensajes, revisiones, hasta que el otro se cansaba y me dejaba. Y yo, en lugar de aprender, me decía que solo había amado demasiado. ¡Qué ironía! Pensaba que amar demasiado era una virtud, cuando en realidad era mi condena. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de seguros. Mi vida, hasta antes de conocer a Leonardo, era una rutina sin sobresaltos. Trabajo, casa, algún libro y una cena sola frente al televisor. Me gustaba pensar que estaba tranquila, que había aprendido a vivir sin depender de nadie. Pero en el fondo, seguía esperando a alguien que me hiciera sentir segura. No lo sabía entonces, pero la seguridad no viene de quien está a tu lado, sino de lo que tú llevas dentro. Y cuando Leonardo apareció, pensé que por fin había encontrado esa calma que tanto buscaba. Sin saber que, con el tiempo, mi necesidad de control sería el veneno que destruiría todo lo que él y yo construimos juntos. Conocí a Leonardo una tarde de julio, en la cafetería de siempre, esa que queda frente a la oficina donde trabajo. Era un día pesado, de esos en que todo sale mal, el aire acondicionado estaba dañado, tenía 3 reportes atrasados y el gerente me había gritado delante de todos. Salí a despejarme con un café en mano, intentando no llorar, cuando tropecé con alguien que entraba. La taza se me derramó encima, manchándome la blusa blanca. ¡Y Dios! Perdón, no te vi, me dijo una voz masculina, cálida, con un tono realmente preocupado. Levanté la vista y lo vi. Cabello castaño, ojos claros, un gesto amable, y una sonrisa tímida que contrastaba con mi cara de frustración. No, no fue tu culpa, yo venía distraída, respondí, aunque sabía que el desastre era compartido. Insistió en invitarme otro café. Yo, medio molesta y avergonzada, acepté solo por cortesía. Nos sentamos frente a frente, y sin darme cuenta, empecé a relajarme. Tenía una forma de hablar pausada, sin prisa, como si cada palabra estuviera pensada. Me contó que era arquitecto, que estaba trabajando en un nuevo edificio en la ciudad y que pasaba por ahí casi todos los días. Me hizo reír con anécdotas sobre sus clientes extravagantes y su jefe obsesionado con los detalles. ¿Y tú a qué te dedicas?, me preguntó, mientras revolvía el azúcar de su café. Trabajo en una oficina de seguros, dije, un poco desanimada. No es tan interesante como diseñar edificios. Él sonrió. No todo el mundo necesita construir paredes, Juana. Algunos construyen estabilidad. Y eso también es importante. No sé por qué esa frase me quedó grabada. Tal vez porque, sin saberlo, describía lo que yo más deseaba, estabilidad. Esa tarde intercambiamos números. Pensé que sería un encuentro casual, algo que olvidaría al día siguiente. Pero no. A las pocas horas, recibí un mensaje suyo. ¿Cómo está tu blusa? Espero que no haya quedado arruinada. Sí, te debo otra. Sonreí por primera vez en días. Comenzamos a hablar casi a diario.
Sus mensajes eran simples, pero tenían algo que me tranquilizaba. No era de los que halagan con palabras vacías, más bien te hacía sentir vista, escuchada. Con el tiempo, nuestras conversaciones pasaron de los temas superficiales a los más profundos: sueños, miedos, infancia, familia. Descubrí que había perdido a su padre hacía años, y que su madre era una mujer fuerte que había sacado adelante a sus 3 hijos sola. Me habló de cómo admiraba la paciencia, la lealtad y la sinceridad en una pareja. Yo lo escuchaba, y en silencio pensaba, ojalá pueda ser esa mujer para él. Nuestro primer encuentro fuera de la cafetería fue en el parque. Caminamos durante horas. Recuerdo que me contó sobre su pasión por el dibujo y cómo a veces se quedaba despierto hasta la madrugada imaginando estructuras imposibles. Yo lo observaba, fascinada, pensando en lo diferente que era de los hombres que había conocido. Leonardo no presumía. No intentaba impresionar. Solo era él, tranquilo, seguro, con una bondad que se sentía genuina. Pasaron semanas y empezamos a salir con más frecuencia. Cenas, películas, paseos espontáneos. Cada momento a su lado se sentía ligero, fácil, natural. Con él no necesitaba fingir, no tenía que competir, no sentía esa angustia constante de querer demostrar algo. Y, sin embargo, en lo más profundo de mí, esa sombra que siempre había estado ahí, el miedo a perder, empezó a susurrar. No era una voz fuerte aún, pero sí constante. Una parte de mí no podía creer que alguien tan bueno quisiera estar conmigo. Pensaba que en cualquier momento se daría cuenta de que merecía a alguien mejor, más tranquila, más segura. Y aunque intentaba ahogar esos pensamientos, ellos seguían ahí, creciendo despacio. Cuando me pidió que fuera su novia, fue de la forma más sencilla y hermosa posible. Estábamos caminando bajo una llovizna suave, y él, empapado, se detuvo y dijo: No quiero imaginar mis días sin ti. No quiero que seas solo una parte de mis mensajes o mis tardes libres. Quiero que seas mi vida. Le respondí que sí sin pensarlo. Y mientras lo abrazaba, me juré a mí misma que nunca haría nada para perderlo. No sabía que algún día haría exactamente lo contrario. Mi relación con Leonardo se volvió el centro de mi mundo más rápido de lo que imaginé. Al principio, me asustaba lo fácil que parecía todo. Después de tantas relaciones fallidas, me resultaba extraño no tener que pelear, no tener que ganarme el cariño del otro con esfuerzo. Leonardo simplemente estaba ahí, constante, paciente, dándome una calma que no había sentido nunca. Él era la definición de equilibrio. Tenía una forma de escuchar que te hacía sentir como si tus palabras importaran. Nunca levantaba la voz, nunca discutía sin razón. Y cuando yo empezaba a alterarme por algo, él respiraba hondo y decía: Juana, no todo tiene que ser una batalla. A veces, las cosas solo son. Al principio me encantaba eso, me hacía sentir protegida. Pero con el tiempo, esa serenidad suya empezó a parecerme distante. Cuando yo quería hablar de mis inseguridades, él trataba de calmarme con lógica. Confía en mí. No te preocupes por eso. No tienes por qué pensar mal. Y aunque sus palabras eran amables, me hacían sentir incomprendida. Yo no necesitaba que me dijera que todo estaba bien, necesitaba que entendiera por qué yo sentía que no lo estaba. Aún así, lo amaba con todo lo que era. Lo acompañaba en sus proyectos, en sus largas jornadas frente a planos y bocetos, en sus desvelos cuando algo no salía como quería. Yo era su apoyo, su refugio, y él el mío. Nos complementábamos de una manera casi perfecta, o al menos eso creía. Recuerdo un viaje que hicimos al lago, cuando apenas llevábamos un año juntos. Rentamos una cabaña pequeña, sin señal de teléfono ni internet. Pasamos los días cocinando, riendo, y en silencio mirando el agua. Hubo un momento, una tarde, en que me miró desde la hamaca y me dijo: Juana, contigo no necesito más nada. Y yo sentí una paz que casi dolía. Esa fue la primera vez que pensé que quería pasar toda mi vida con él. Con el tiempo, conocí a su familia. Su madre era dulce, muy diferente a la mía, me trató como a una hija desde el primer día. Su hermana menor, una chica risueña, siempre nos decía que hacíamos una pareja de catálogo. Y yo,
que nunca había sentido que pertenecía en ninguna parte, empecé a creer que por fin tenía un lugar. Pero había algo dentro de mí que no desaparecía del todo. Era una vocecita, apenas audible, que me recordaba que nada bueno me duraba mucho. Que, de algún modo, todo lo que amaba terminaba alejándose. Y ese miedo, aunque pequeño, fue el principio de la grieta. Una grieta que pronto se abriría más de lo que yo podría manejar. Leonardo consiguió un ascenso en su trabajo poco después. Estaba feliz, y yo también. Ganaría más, tendría un equipo a su cargo, y eso significaba estabilidad, metas, un futuro más sólido para los dos. Yo lo celebré, pero una parte de mí sintió una punzada incómoda. Él empezaba a crecer, a brillar, y temí quedarme atrás. No lo admitía en voz alta, pero me costaba no sentirme pequeña frente a su éxito. Era como si su luz, en lugar de inspirarme, me recordara mis propias sombras. Y aunque entonces no lo sabía, esos sentimientos iban a ser el combustible perfecto para mis celos más oscuros. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla pero hermosa. Fue en un jardín a las afueras de la ciudad, rodeados de flores blancas y luces colgantes. Leonardo estaba guapísimo, con ese traje azul marino que tanto me gustaba, y esa mirada serena que me hacía sentir que todo estaría bien. Recuerdo que, mientras decía sus votos, su voz tembló un poco. Te prometo cuidarte, respetarte y hacerte sentir segura, incluso en los días en que no confíes en ti misma, dijo, mirándome con ternura. Es irónico, ahora que lo pienso. Él me prometió protegerme incluso de mis propios miedos, y fue precisamente mi miedo lo que terminó destruyéndolo. Los primeros meses de casados fueron como un sueño. Nos mudamos a un pequeño apartamento que decoramos juntos. Él colgó cuadros con nuestras fotos, yo llené las paredes con plantas y velas. Desayunábamos juntos, hacíamos planes para el futuro, hablábamos de hijos, viajes, metas. Por fin sentía que mi vida tenía sentido. Leonardo se dedicaba cada vez más a su trabajo. Como jefe de proyecto en una constructora, tenía muchas responsabilidades. Pasaba largas horas en la oficina o en obras, y yo trataba de entenderlo. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que encendían mi ansiedad. Llegaba tarde con frecuencia. A veces lo llamaba y no contestaba. Decía que estaba en reuniones, que el tráfico era un caos, que se le había hecho tarde supervisando. Y aunque todo sonaba razonable, mi mente no paraba. Empecé a imaginarlo hablando con otras mujeres, riendo con ellas, compartiendo cafés, mensajes, secretos. Una noche, después de una jornada larga, entró al departamento y noté que olía a perfume femenino. Él se rió y dijo que seguramente era de alguna clienta que lo había abrazado al despedirse. Yo fingí creerle, pero dentro de mí algo se quebró. No porque realmente tuviera pruebas de nada, sino porque ya no podía controlar mi cabeza. A partir de entonces, comencé a hacer cosas que antes habría considerado impensables. Le revisaba el teléfono mientras dormía, inventaba excusas para pasar por su oficina, le hacía preguntas disfrazadas de curiosidad. ¿Y esa tal Paula que mencionaste? ¿Quién te mandó ese correo? ¿Por qué estás tan feliz hoy? ¿Qué pasó en el trabajo? Él notaba mis cambios, claro. Me abrazaba y me decía: Juana, te amo. No hay nadie más. ¿Por qué te cuesta tanto creerlo? Yo sonreía, pero por dentro una parte de mí no podía evitar desconfiar. No era él el problema, era mi mente. Una mente que no descansaba, que veía amenazas en todas partes, que confundía amor con control. Recuerdo una conversación que tuvimos una madrugada, cuando me encontró despierta mirando su celular. ¿De verdad crees que te haría daño, Juana? Me preguntó, dolido. Y yo, con lágrimas, le dije: no lo sé, pero prefiero saberlo antes de que sea tarde. Él se quedó callado un largo rato, luego me abrazó con tristeza y murmuró: si no confías en mí, no importa cuánto te ame, no vamos a sobrevivir. En ese momento no lo entendí. Creí que exageraba, que con el tiempo se me pasaría. Pero los celos no desaparecen solos. Son como una enfermedad silenciosa, se alimentan de cada duda, de cada pensamiento, hasta que te consumen entera.
Lo peor es que yo no me veía enferma. Me veía protectora, atenta, una esposa que se preocupa. No me daba cuenta de que, en realidad, estaba cavando lentamente la tumba de nuestro matrimonio. Y en esa tumba, pronto, enterraría no solo su confianza, sino también su trabajo. Pero, nauta algo. Aunque estuviera sentado frente a mí, su cabeza estaba en otro lado, en planos, presupuestos, llamadas, reuniones. Lo veía sonreír con entusiasmo cuando hablaba de sus proyectos, de su equipo, y sobre todo, de ella. Camila. Ese fue el nombre que comenzó a atormentarme. Era una nueva arquitecta en su empresa, joven, simpática, con ideas innovadoras. Leonardo hablaba de ella sin malicia, con naturalidad, pero bastó con escucharla mencionada más de 2 veces para que mi mente la convirtiera en una amenaza. Camila esto, Camila aquello, Camila propuso tal cosa. Yo asentía, fingiendo interés, mientras por dentro la envidia me devoraba. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté sin pensarlo demasiado. ¿Y esa Camila, es bonita? Él levantó la vista, sorprendido, y sonrió. Supongo que sí, es simpática, pero no la veo de esa manera. Su respuesta, en lugar de tranquilizarme, me hizo sentir peor. No la veía de esa manera. ¿Y si algún día sí? Esa pregunta se me metió en la cabeza como una espina. Comencé a revisar sus redes sociales con más frecuencia, buscando cualquier indicio. Vi que la empresa había subido una foto del equipo en una obra, y allí estaba ella, al lado de Leonardo, sonriendo. Esa imagen me revolvió el estómago. Pasé la noche entera imaginando conversaciones, miradas, complicidades. No podía dormir. Empecé a ir a su oficina con excusas absurdas. Te traje almuerzo, pasaba por aquí, olvidaste tus llaves. Lo hacía para observar, para confirmar algo que ni siquiera sabía si existía. Una vez, vi a Camila acercarse a él con una carpeta, reírse de algo que le dijo, tocarle el brazo fugazmente. Fue un segundo, pero para mí fue suficiente. Esa noche le reclamé. Vi cómo te reías con ella. Leonardo me miró incrédulo. ¿Le estás hablando en serio, Juana? Fue una conversación de trabajo. ¿De trabajo o de coqueteo? Y le espeté, sin poder detenerme. Él respiró hondo y se pasó una mano por el rostro. Oh, Juana, no puedo seguir justificando cada movimiento que hago. No hay nada entre Camila y yo. Pero te gusta, le dije, llorando. Te gusta y no lo quieres admitir. Ah, no, respondió con firmeza. Lo que me gusta es mi trabajo, y lo estás convirtiendo en algo insoportable. Esas palabras me dolieron más que un golpe. Sentí que me alejaba, que la distancia que yo tanto temía se hacía real. Así que decidí hacer algo al respecto. En mi cabeza, era un acto de amor, una forma de proteger lo nuestro. Comencé a mandar mensajes anónimos a la empresa. Primero fueron comentarios sobre relaciones inapropiadas entre empleados, luego rumores de favoritismo. Nada que lo señalara directamente, pero suficiente para sembrar la duda. También hablé con la esposa de otro colega, insinuando que Camila no era tan inocente como parecía. El rumor se esparció como pólvora. Y aunque sabía que lo que hacía estaba mal, no podía detenerme. Era como si mi propio miedo me manejara, como si cada acción destructiva fuera la única forma de sentir control. Si yo destruía cualquier posibilidad de traición, entonces nadie podría herirme. Al principio, no pasó nada. Leonardo siguió trabajando como siempre, sin sospechar que la tormenta que se avecinaba había nacido de mis propias manos. Pero pronto, los rumores llegaron a su jefe. Y cuando eso ocurrió, el infierno que yo había creado empezó a tomar forma. No olvido esa mañana. Leonardo se levantó temprano, como siempre, pero noté algo distinto en su rostro. Estaba tenso, distante. Le pregunté si todo estaba bien, y solo respondió. Hoy tengo una reunión importante. Intenté sonsacarle más, pero no dijo nada. Su silencio me inquietó. Pasaron las horas, y yo no podía concentrarme en nada. Tenía un mal presentimiento, una ansiedad que me oprimía el pecho. Cuando finalmente llegó a casa, esa noche,
Su expresión me lo dijo todo antes de pronunciar una palabra. ¿Qué pasó? Le pregunté, nerviosa. Dejó las llaves sobre la mesa, se frotó el rostro con las manos y murmuró. Me despidieron. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué? Le dije, fingiendo sorpresa. Él me miró con una mezcla de rabia y decepción que nunca antes le había visto. Por los rumores, Juana. Por los malditos rumores de una relación con Camila. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Balbuceé. No me pudieron probar nada, pero la empresa no quiere escándalos. Dijeron que preferían prescindir de mí. Sentí un vértigo en el estómago. Era exactamente lo que yo había provocado, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Lo miré, queriendo confesar, pero las palabras se me quedaron atoradas. Él siguió hablando, con los ojos llenos de frustración. Camila también renunció. Dice que no soporta las miradas, los comentarios. Se fue llorando. Yo bajé la cabeza. Lo siento, amor, murmuré. ¿Lo sientes? Repitió, con la voz quebrada. ¿Sabes lo que es que te traten como un mentiroso? ¿Que piensen que arruinaste tu carrera por una aventura inexistente? Intenté abrazarlo, pero se apartó. Y no sé qué está pasando contigo, Juana. Desde hace meses no eres la misma. Y es que te estaba perdiendo, le dije entre lágrimas. Tenía miedo. ¿Y crees que destruyendo todo a tu alrededor ibas a conservarme? Sé que fuiste tú. No supe qué responder. En ese instante entendí que no había marcha atrás. Yo había dejado que mis celos, mi inseguridad y mi necesidad de control nos consumieran. Había convertido el amor más puro que tuve en un campo de ruinas. Los días siguientes fueron un infierno. Leonardo se encerró en sí mismo, casi no hablaba. Yo intenté compensarlo todo, cocinaba sus platos favoritos, lo abrazaba, le prometía que pronto encontraría otro trabajo. Pero él ya no era el mismo. Y yo tampoco. Pasaban las noches en silencio, con un océano invisible entre nosotros. Cada vez que me miraba, sentía que podía ver la culpa en mis ojos. Y aunque él nunca supo la verdad, o quizás sí, pero prefirió callar, el daño ya estaba hecho. El día que se fue, lo hizo sin dramatismos. Solo dejó una nota. Te amé, Juana. Pero el amor no sobrevive cuando la desconfianza lo devora. Me quedé sola, con el peso de mi propia destrucción. No solo había perdido a Leonardo. Había perdido mi cordura, mi paz, y el respeto hacia mí misma. Y cada vez que escucho su nombre, cada vez que veo una foto suya en redes, siento lo mismo. Una punzada amarga que me recuerda que todo lo que destruye una mente celosa no siempre se puede volver a construir.